Les habla Adriana y a continuación les estaré dando a conocer qué es el tejido conectivo denso y el tejido hematopoyético. El tejido conectivo denso, también llamado tejido fibroso denso o tejido conjuntivo denso, es un tipo de tejido conectivo con fibras compuestas principalmente de colágeno tipo 1, las cuales se encuentran apiñadas o apretadas entre unas fibras de fibroblastos. Los fibroblastos son un tipo de célula resistente del tejido conectivo. Se encargan de sintetizar fibras y mantener la matriz extracelular del tejido de muchos animales. Este tipo de tejido se encarga de formar estructuras fuertes, como lo son los tendones y los ligamentos. Los tendones, los cuales unen los músculos esqueléticos a los huesos, y los ligamentos, los cuales reciben atracción en la dirección hacia la cual se orientan sus fibras colágenas. Y también conectan los huesos entre ellas en el seno de la articulación. El tejido conectivo denso se clasifica en tejido conectivo denso regular y tejido conectivo denso irregular. Tejido conectivo denso irregular. Este tipo de tejido está formado por fibras colágenas grandes que no están dispuestas en paralelo como en el tejido conectivo denso regular. Sin embargo, en este tipo de tejidos, al igual que en el denso regular, los fibroblastos son el tipo de célula predominante, aunque también podemos hallar entre ellas las fibras elásticas y reticulares. En este tejido se encuentran principalmente en la capa reticular o capa profunda de la dermis y en la esclerótica, que es la membrana de color blanco, gruesa y resistente que constituye la capa más externa del globo ocular. Tejido conectivo denso regular. Su nombre está dado debido a cómo se sitúan las fibras, las cuales están ubicadas en una sola dirección. Están formados por fibras colágenas gruesas que se empacan densamente en láminas paralelas. Las únicas células que se encuentran en este tipo de tejido son los mencionados fibroblastos, ya que son las células productoras de estas mismas. Aunque también podemos encontrar tendones, ligamentos y la aponeurosis, que es la membrana conjuntiva que recubre los músculos y sirve para fijarlos en otras partes del cuerpo. Este tipo de tejido también forma la submucosa del tracto digestivo, que es la capa de tejido que se sitúa debajo de la mucosa. Las cápsulas fibrosas de las articulaciones, que son las membranas animales que engloban las articulaciones y que impiden que los segmentos óseos se desplacen en exceso. También tenemos los ganglios linfáticos, que son las estructuras ovaladas que forman parte del sistema linfático y funcionalmente del sistema inmunitario, que también son llamados nódulos linfáticos. Y por supuesto algunos tipos de fascia, que son una estructura de tejido conectivo que se extienden por todo el cuerpo. En otros ejemplos también se incluyen el periósteo y el pericondrio. El periósteo, que es la membrana concentrada del tejido vascular fibroso y resistente, y el pericondrio, que es la capa de tejido conjuntivo que rodea al tejido cartilaginoso, aportándole sustancias nutritivas. Tejido hematopoyético. Es aquel encargado de la producción de células sanguíneas. Se encuentra ubicado en el vaso, que al igual que los ganglios linfáticos se encargan de combatir infecciones. El vaso pues es aquel que mantiene el equilibrio de los líquidos. Bueno, también tenemos que está ubicado en el timo, que es el órgano en forma de glándula del sistema inmunológico formado por los linfocitos T. Y por supuesto la médula ósea, que es el centro de producción más importante. Esta médula ósea se trata de un tejido blando formado por fibras reticulares de proteínas y células, entre las que se destacan los adipocitos, los macrófagos, las células reticulares y las células madres, que son las precursoras de las células sanguíneas. La sangre. La sangre está formada por células sanguíneas y un componente extracelular llamado plasma. Dentro de las células sanguíneas encontramos los eritrocitos o glóbulos rojos, los cuales proceden de las células madres. También tenemos las plaquetas, que son originarias de la fragmentación de los megacariocitos y las cuales intervienen en el taponamiento de las heridas y en la coagulación sanguínea. En tercero tenemos los linfocitos, que proceden de las células madres al igual que los eritrocitos, pero que a su vez maduran en los órganos linfoides que intervienen en la defensa del organismo.
Como cuarto tenemos los granulocitos. Dentro de estos existen tres tipos diferentes que son los neutrófilos, los eosinofilos, los basófilos y todos ellos que están implicados en las labores defensivas. Como quinto tenemos los monocitos que son pues un tipo de glóbulos blancos. El plasma es la parte líquida de la sangre. Se encuentra formada aproximadamente por un 90% de agua, un 9% de proteínas y el 1% restante de sales, glucosas y otros componentes. Dentro de las proteínas del plasma encontramos la albumina, la globulina y el fibrinógeno. La albumina es el principal componente proteico del plasma. Esta ejerce el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido extracelular. También representa el 50% de las proteínas plasmáticas, se sintetiza en el hígado y es una proteína transportadora. Esta mantiene la presión coloidosmótica, es decir, mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Si hay una disminución de esta proteína, el paciente se va a encontrar con una insuficiencia hepática, lo cual tendrá como consecuencia la salida del líquido intravascular, es decir, un edema. La globulina se divide o se clasifica en inmunoglobulinas y globulinas no inmunes. Las inmunoglobulinas y globulinas van a ser anticuerpos y van a tener funciones en el sistema inmunitario. Además, estas estarán secretadas por las células plasmáticas. Las globulinas no inmunes se clasifican en alfa y beta globulinas y se encargan del transporte de iones metálicos y vitaminas liposolubles y lipoproteínas. El fibrinógeno es el responsable de la formación de los coágulos de sangre, cuando se produce o se desencadena la transformación del fibrinógeno en fibra gracias a la actividad de la trombina. Además, es la proteína plasmática más grande y se sintetiza en el hígado.